Bien, para comenzar a analizar el circuito, lo primero que necesitamos, como siempre, en el caso de teorema de superposición, es ver cuántas fuentes tengo. Tengo una y dos fuentes, por lo tanto tendré dos circuitos diferentes a analizar y en ambos calcularé la corriente I3 teniendo esta polaridad. Entonces vamos a pasar apagando primero una de las fuentes de tensión. Voy a apagar lo que es la fuente y me interesa la fuente de tensión de 54 voltios. La apagamos reemplazándola por un cortocircuito, ahí está, y volviendo a dibujar todo lo que queda del circuito correspondiente esquemático. Todos los elementos quedan en la misma posición, salvo el pequeño cortocircuito que existe. Ahora tenemos aquí la resistencia de 4, de 12 y de 24. Y esta fuente es de 48 voltios. Como necesitamos saber qué corriente fluye en base aquí, voy a ponerlo acá, que es la I3, necesitamos calcular una corriente en base a esta polaridad. Entonces, para poder hacer lo que necesitamos, bueno, podemos comenzar a hacer un análisis muy clásico del circuito. De tal manera que lo que tengo es una corriente aquí que supongamos va a entrar, que de hecho es la misma corriente I3. Entonces puedo poner ahí la corriente I3 y acá tengo dos corrientes distintas que están saliendo. Vamos a llamarle I1 a esta e I2 a este lado. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues podemos directamente encontrar cuánto vale la corriente I3 si simplificamos el paralelo de estas dos resistencias. Vemos que estas dos resistencias, 24 y 12, se encuentran en paralelo. De tal manera que el circuito correspondiente que voy a simplificar me va a quedar así. Acá, ojo, que esta es la corriente I3 todavía. Y acá esta resistencia vale 4 ohms. Y entonces este equivalente de 24 y de 12, recordamos cómo encontramos resistencias en paralelo. Lo que vamos a hacer es la de 24, que multiplica a la de 12, sobre la suma. En este caso 24 más 12. Entonces lo hacemos ya con la calculadora para que nos dé el dato correcto. 24 por 12 entre 36. Nos da una resistencia equivalente de 8 ohms. Por lo tanto, esta resistencia es de 8 ohms y ya que tengo el circuito en serie, me doy cuenta que esta corriente I3 pues fluye exactamente como la polaridad de la fuente me lo indica, más, saliendo del más hacia el menos. Por lo tanto, no habrá un cambio de polaridad de corriente, no habrá un cambio de signo, puesto que tiene la misma dirección que mi análisis estoy haciéndolo. De tal manera que la corriente I3 está dada por la ley de Ohm, en este caso la fuente de voltaje que vale 48 voltios, sobre la resistencia total del circuito. La resistencia total ha cambiado y ha sido 8 más 4, 12 ohms. De tal manera que me queda 4 amperios. Y ya está. Tengo la primera corriente I3 prima, que en este caso valdría 4 amperios. Ahí lo hemos conseguido apagando la primera fuente. Ahora vamos a proseguir con el otro. El otro análisis conviene apagar ahora la segunda fuente. Ahora vamos a apagar nuestra fuente de tensión de 48 voltios, transformándola de nuevo en un cortocircuito. Dibujamos de nuevo todo. Acá tenemos esta resistencia, acá tenemos otra más. Y acá tendríamos un cortocircuito y la resistencia de 4 ohms fluyendo de este lado. Entonces me quedaría algo así. Y esta de 24 quedaría por acá. Y me quedaría la fuente de tensión de 54. Ahora, hay que analizar el circuito y tratar de deducir cuánto valdría esta corriente I sub 3. Nos damos cuenta que el circuito básicamente lo puedo ir deduciendo si primero deduzco de cierta manera cuál es la corriente total que fluye desde aquí. Una corriente total de entrada, para después aplicar un divisor de corriente en esta resistencia y en esta y automáticamente encontrar la I3. Si simplifico todo el circuito me queda lo siguiente. Simplificando todas las resistencias para que me quede una sola y calcular la I total, sería el paralelo de 4 con 12. El paralelo de 4 con 12 nos da, vamos a hacerlo, sería 4 por 12 entre 16, me da 3 ohms. Entonces, el paralelo de estos dos son 3 ohms, más 24 me daría 27 ohms. De tal manera que acá deduzco que la corriente total de esta rama viene siendo 54 voltios entre 27 ohms, lo cual son 2 amperios.
Ahora, ¿a qué vamos con estos 2 amperios? Estos 2 amperios me simbolizan la corriente de entrada hacia este nodo. Entonces, aquí vienen estos 2 amperios fluyendo y esos 2 amperios de cierta manera se reparten en el circuito en paralelo de la resistencia de 12 ohms y la resistencia de 4 ohms. Me interesa saber cuál es la que fluye en la de 4 ohms, de tal manera que acá va a fluir una corriente y acá fluirá otra, que va a ser la I3 y esta vamos a ponerle I2. Entonces me interesa la I3, con un divisor de corriente lo puedo hacer. ¿Cómo funciona el divisor de corriente? Hay que recordar la fórmula. La fórmula del divisor de corriente circula de la siguiente manera, ¿no? Viene siendo, en este caso, la corriente total que entra multiplicando a la resistencia opuesta, no donde quiero analizar el circuito, sino la contraria, en este caso la resistencia 2, sobre la suma de ambas resistencias que forman parte de ese paralelo. Entonces la corriente total serían 2 amperios, voy a ponerlo ahí, que multiplica no a la resistencia donde quiero calcularla, sino la que está contigua, que sería la de 12 ohms, sobre la suma de ambas simplemente, que es 16 ohms. Ahí está. Y esto lo podríamos hacer tranquilamente. Sería 12 por 2 entre 16. Y esto me da 1.5 amperios. Ahora, ojo, hay que razonar esa parte. 1.5 amperios he encontrado de I3. Sin embargo, lo he encontrado con esta dirección de corriente, hacia abajo. La que a mí me piden es hacia arriba. Vean que en el circuito me aparece justo así. Entonces, me interesa saber qué corriente fluiría, pero con ''esta polaridad, no con la que yo acabo de calcularla. ¿Qué hacemos nada más? Simplemente nos basta con hacer un cambio de signo. La I3 será B' encontrada. Sí, fluye de 1.5 amperios, es el mismo valor, pero con la polaridad contraria estaríamos hablando de menos 1.5 amperios. Ahí está. Ese es el resultado correcto de la segunda red. Pasamos a borrar todo esto para poder deducir ya finalmente cuál es mi solución. Recordamos que el teorema de superposición nos indica que la respuesta final, la respuesta real de la I3 sería la suma algebraica de las respuestas individuales totales que hayamos encontrado. Nada más tengo 2 respuestas, hago la suma algebraica. 4 amperios más menos 1.5 amperios, lo cual es igual a 4 amperios menos 1.5. Lo cual nos daría 2.5 amperios. Y esa sería la corriente que fluye exactamente en la ramificación de la parte de 4 ohms. Noten que incluso sale del positivo, por eso nos da positiva la misma corriente. Si les agradó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieurs, compartan el video por las redes sociales y regálenos un like.